El aire matinal azotaba las mejillas de Hannah Mitchell mientras caminaba apresurada por la concurrida acera, con sus gastadas botas de cuero salpicando los charcos que había dejado la lluvia nocturna. Miró su reloj. Eran las 7:45 AM. Le quedaban 15 minutos para llegar a Vertex Innovations, donde llevaba 8 meses trabajando como asistente administrativa. El trabajo no era glamuroso, pero le permitía pagar las facturas y proporcionaba seguro médico a su hijo de 10 años, Tyler. Disculpen, murmuró mientras esquivaba a un grupo de turistas que contemplaban boquiabiertos el horizonte de la ciudad. Su teléfono vibró en su bolsillo. La niñera de Tyler, la señora Patel, volvía a llegar tarde. A Hannah se le encogió el corazón. Tenía una reunión de departamento a las 8:30 en punto y su jefe, Richard Morrow, ya le había advertido 2 veces sobre sus retrasos. Ser madre soltera era un acto de equilibrio constante y últimamente sentía que estaba actuando sin red de seguridad. Hannah dobló la esquina hacia Maple Street y aceleró el paso. Fue entonces cuando lo oyó. Un chirrido agudo de neumáticos, seguido de un golpe sordo y un gemido. A unos 20 metros, un hombre yacía desplomado en la acera, con su maletín de aspecto caro abierto a su lado. El culpable, un repartidor en bicicleta, se alejó a toda velocidad sin detenerse, mirando atrás con pánico en el rostro. Por un instante, Hannah dudó y volvió a mirar su reloj. Eran las 7:48 de la mañana. Se mordió el labio y miró al hombre herido, y luego en dirección a su oficina, visible a solo 3 manzanas de distancia. Señor, ¿está bien? Hannah se arrodilló junto al hombre, que intentaba incorporarse con el rostro contraído por el dolor. Tenía unos 40 años, el pelo entrecano y un traje gris oscuro a medida, ahora manchado de suciedad y lo que parecía café derramado de una taza de viaje. Estoy bien, dijo con una mueca de dolor, intentando ponerse de pie antes de volver a caer con un grito ahogado. Mi tobillo. Hannah se fijó en que su pie derecho estaba torcido en un ángulo antinatural. Necesita atención médica. Voy a llamar a una ambulancia. No, ambulancia no, insistió el hombre con voz tensa pero autoritaria. Tengo una reunión que no puedo perderme. Hannah casi se rió ante la ironía. Con todo respeto, señor, ni siquiera puede ponerse de pie. Los penetrantes ojos azules del hombre se encontraron con los de ella. Me las arreglaré. Intentó levantarse de nuevo, pero se desplomó contra la pared de ladrillo que tenía detrás, con el rostro ahora pálido bajo su ligera bronceada. Mire, yo también llego tarde al trabajo, pero no puedo dejarlo así, dijo Hannah, marcando el 911 a pesar de sus protestas. Después de explicar la situación al operador, ayudó a recoger los papeles esparcidos de su maletín. El membrete le llamó la atención. Benjamin Crawford, director ejecutivo de Vertex Innovations. Su corazón dio un vuelco. No puede ser. ¿Trabajas en Vertex? Preguntó con voz seca. El hombre Benjamin Crawford asintió con la cabeza, haciendo una mueca al cambiar de posición. Sí. Hannah tragó saliva. Nunca había conocido al director ejecutivo en persona. Trabajaba en la planta superior y rara vez interactuaba con los empleados de los niveles inferiores. En la foto del directorio de la empresa, aparecía bien afeitado y con el pelo más corto. Este hombre tenía un aspecto más rudo, con una ligera barba incipiente y el pelo un poco más largo, pero los ojos eran inconfundibles. Yo también trabajo allí, dijo en voz baja. Soy asistente administrativa en marketing. Algo se reflejó en su rostro, quizás reconocimiento o simplemente dolor. ¿Cómo te llamas? Hannah Mitchell. Antes de que pudiera responder, llegó la ambulancia, cuya sirena atravesó el bullicio matutino. Los paramédicos evaluaron con eficiencia la lesión de Benjamin y confirmaron la sospecha de Hannah de que se había roto el tobillo. Mientras se preparaban para subirlo a la ambulancia, él agarró la muñeca de Hannah. Gracias, dijo. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Hannah asintió, muy consciente de que eran las 8:10 de la mañana. Su reunión de departamento era en 20 minutos y Richard Morrow era conocido por su intolerancia con las excusas. Espero que se recupere pronto, señor Crawford. Ben, le corrigió, y luego hizo un gesto de dolor cuando los paramédicos levantaron la camilla.
¿Le importaría acompañarme hasta que me instalen? Odio los hospitales. Hannah dudó. Sin duda, esta petición le costaría el trabajo. Pero la vulnerabilidad en los ojos del director general, tan contraria a la imagen de ejecutivo poderoso que ella se había formado de él, le conmovió. Además, ¿cómo podía decirle que no al hombre que, en última instancia, firmaba sus cheques? De acuerdo, dijo, subiéndose a la ambulancia tras él. Envió un mensaje rápido a su compañera de trabajo, Diane, pidiéndole que le dijera a Richard que llegaría tarde debido a una emergencia. En el hospital, todo fue muy rápido. Llevaron a Ben a hacerle radiografías mientras Hannah se sentaba en la sala de espera, revisando nerviosamente su teléfono. 8:45 a.m. Su reunión había comenzado hacía 15 minutos y Diane había respondido con un emoji sombrío. Richard estaba furioso. A las 9:30 a.m., a Ben le diagnosticaron una fractura limpia que requería un yeso, pero no cirugía. Hannah se quedó para ayudarle a rellenar el papeleo y ponerse en contacto con su asistente. Se enteró de que había ido andando al trabajo en lugar de tomar su servicio de coche habitual, porque quería tomar el aire antes de una estresante reunión de la junta directiva. «Deberías irte», dijo Ben cuando la enfermera terminó de ponerle la escayola. «Ya has hecho más que suficiente», asintió Hannah, recogiendo su bolso. «Espero que tu tobillo se cure pronto». «Hannah», la llamó Ben cuando ella llegó a la puerta. «Gracias. La verdad es que no hay mucha gente que sacrificaría su tiempo por un desconocido». Ella sonrió aunque sentía ansiedad en el estómago. Era lo correcto. Cuando Hannah finalmente llegó a Vertex a las 10:15 a.m., Richard Morrow la esperaba junto a su escritorio, con los brazos cruzados y el rostro tormentoso. Diane le lanzó una mirada comprensiva desde el otro lado de la oficina. «Ahora es mi oficina», ladró Richard, dando media vuelta. Tras la puerta cerrada, Richard no se molestó en andarse con cortesías. «Es la tercera vez que llegas tarde este mes, Hannah». «Lo sé, pero ha habido una emergencia. Siempre hay una emergencia contigo», la interrumpió. «Los padres solteros siempre tienen excusas. Dirijo un departamento, no una organización benéfica». Las mejillas de Hannah ardían de indignación. «Eso no es justo. Nunca he incumplido un plazo. La política de la empresa establece que 3 retrasos son motivo de despido», dijo Richard con frialdad, deslizando un papel por el escritorio. «Ya he tramitado tu indemnización por despido. Despeja tu escritorio antes del mediodía». Hannah miró fijamente la notificación de despido, con la vista borrosa. ¿Cómo pagaría el alquiler? Las tasas escolares de Tyler, su medicación para el asma. Mientras metía sus escasas pertenencias en una caja de cartón, una extraña calma se apoderó de ella. Había ayudado a alguien que lo necesitaba. Que le importaran un comino las consecuencias si eso le costaba un trabajo en el que su supervisor no entendía la decencia humana básica. Quizás no era el lugar adecuado para ella. De todos modos, lo que Hannah no podía saber mientras bajaba en el ascensor por última vez era que Benjamin Crawford estaba a punto de llegar a Vertex Innovations en silla de ruedas, con el tobillo recién escayolado, con preguntas sobre la amable mujer que había sacrificado su mañana para ayudarlo y con el poder de cambiar sus vidas para siempre. Cuando Hannah salió del edificio de Vertex Innovations, el sol de última hora de la mañana la cegó momentáneamente. Cambió de posición la caja de cartón que llevaba en los brazos, que contenía 5 fotos enmarcadas de Tyler, una pequeña planta suculenta en una maceta y una taza de café con la inscripción «La mejor madre del mundo», pintada con la temblorosa letra de Tyler. 8 meses de empleo reducidos a una caja que apenas podía llenar. Su teléfono sonó. Era la señora Patel. «Hannah, querida, ¿va todo bien? Normalmente llamas cuando llegas al trabajo». Hannah tragó saliva. «En realidad, ya no estoy en el trabajo, señora Patel. Me han despedido». Hubo una pausa al otro lado del teléfono. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Hannah se lo explicó brevemente mientras se dirigía a la parada del autobús. No podía permitirse compartir coche hoy, ni quizá en un futuro próximo. «Es terrible», exclamó la señora Patel. «¿Por ayudar a alguien herido? ¿Quién hace algo así?». «Richard Morrow, al parecer.
suspiró Hannah, dejando la caja en el banco de la parada de autobús. Mire, voy a empezar a buscar trabajo inmediatamente, pero quizá tenga que reducir las horas de cuidado de niños hasta que encuentre algo. Tonterías, respondió la señora Patel con firmeza. Tyler se quedará conmigo como siempre hasta que te recuperes. Ya hablaremos del pago más adelante. A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedo pedirle eso. No me lo ha pedido. Me he ofrecido. Eso es lo que hacen los vecinos. El tono de la señora Patel no admitía réplica. Ahora vaya a casa y descanse hoy. Mañana podrá volver a luchar contra el mundo. Hannah le dio las gracias y colgó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La amabilidad era abrumadora después de la frialdad de Richard. Mientras subía al autobús, no podía evitar preguntarse qué pasaría ahora con su pequeña familia. El mercado laboral estaba difícil y Vertex le ofrecía unas prestaciones decentes. La idea de que Tyler se quedara sin su medicación le provocaba un nudo de ansiedad en el estómago. De vuelta en su modesto apartamento de 2 habitaciones, Hannah dejó la caja en la encimera de la cocina y se dejó caer en una silla. Debería estar actualizando su currículum, llamando a sus contactos, solicitando el subsidio de desempleo, pero el cansancio la invadió en oleadas. Solo 15 minutos de descanso, se dijo a sí misma, apoyando la cabeza en los brazos. Se despertó con el sonido de su teléfono. Desorientada, miró la hora. 1:30 p.m. Había dormido más de 2 horas. El número que aparecía en la pantalla le resultaba desconocido. «Hola», respondió aturdida. «¿Es Hannah Mitchell?», preguntó una voz femenina clara y profesional. «Sí, soy yo. Soy Patricia Winters, asistente ejecutiva de Benjamin Crawford en Vertex Innovations. El señor Crawford desea hablar con usted. ¿Podría venir a la oficina mañana a las 9 a.m.? Hannah se enderezó, ya completamente despierta. «El señor Crawford quiere verme». «¿Por qué?». «No me ha dado detalles», respondió Patricia, con un tono ligeramente más cálido. Pero insistió mucho en concertar la reunión lo antes posible. La mente de Hannah se aceleró. ¿Se había enterado Ben de alguna manera de su despido? ¿Se trataba del incidente de esa mañana? O tal vez Richard había dicho algo despectivo y ahora el director general quería asegurarse personalmente de que ella no causara problemas. «Señora Mitchell, ¿sigue ahí?». «Sí, lo siento», balbuceó Hannah. «Mañana a las 9 a.m. está bien». Después de colgar, Hannah se paseó por su pequeña sala de estar. Esta reunión podía ser una buena noticia o una terrible noticia, y no saber cuál de las dos era insoportable, así que pasó el resto de la tarde puliendo su currículum, por si acaso la reunión salía mal. Para cuando Tyler regresó a casa del colegio y después de la merienda, Hannah había solicitado 5 puestos de trabajo por Internet, ninguno tan prometedor como el que había tenido en Vertex. «Mamá, ¿por qué has llegado tan pronto a casa?». La cara de Tyler se iluminó cuando dejó la mochila junto a la puerta y corrió a abrazarla. A las 10 era todo extremidades desgarbadas y energía desbordante. Su cabello castaño claro necesitaba un corte de pelo urgentemente. Hannah lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. «He tenido un día interesante», dijo con cautela. «¿Qué tal si pedimos pizza esta noche? Es una ocasión especial». Tyler se apartó, con sus ojos color avellana, tan parecidos a los de ella, entrecerrados con recelo. «Solo comemos pizza los viernes o cuando pasa algo importante. Hoy es martes». «Eres un chico inteligente, a veces demasiado». «Bueno», dijo Hannah, guiándolo hacia el sofá. Había pasado algo importante. Ya no trabajo en Vertex. La expresión de Tyler se ensombreció. «¿Te han despedido? ¿Por qué? Eres la mejor en todo». La fe ingenua de su voz le partió el corazón. «Gracias por tu voto de confianza, amigo. Es complicado, pero esta mañana he ayudado a alguien que estaba herido y he llegado tarde al trabajo. Mi jefe no se ha mostrado muy comprensivo». Tyler frunció el ceño procesando la información. «Eso es una estupidez. Ayudar a la gente es más importante que llegar puntual». Hannah sonrió a pesar de todo. «Yo también lo creo. Y no digas estupidez, por favor». «Vale, es ilógico», corrigió Tyler,
utilizando una de sus palabras favoritas de la clase de ciencias. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo Hannah, cogiendo su teléfono, pedimos esa pizza, y mañana tengo una reunión con alguien importante, y luego buscaré un nuevo trabajo. Pero no te preocupes, todo va a salir bien. Mientras lo decía, esperaba desesperadamente que fuera cierto. Tyler no necesitaba saber que sus ahorros para emergencias solo durarían 6 semanas, o que su medicación para el asma tendría que reponerse en solo 18 días. No necesitaba saber que el alquiler vencía en 10 días, ni que sus préstamos estudiantiles no iban a esperar solo porque ella hubiera perdido sus ingresos. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, Hannah se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té, ensayando lo que le diría a Benjamin Crawford al día siguiente. Sería formal, comprensivo, molesto porque ella se había visto involucrada en su accidente. No tenía ni idea de qué esperar, pero una cosa era segura: esa reunión podría cambiarlo todo. Lo que Hannah no podía imaginar era lo acertado que resultaría ese pensamiento. Hannah llegó a la sede de Vertex Innovations 20 minutos antes de lo previsto a la mañana siguiente. Había gastado un dineral en un coche compartido, ya que no quería arriesgarse a llegar tarde a esa misteriosa reunión. El edificio de cristal de 40 pisos le parecía aún más imponente ahora que ya no formaba parte de él. En el mostrador de seguridad, dudó. Tengo una cita con Benjamin Crawford a las 9 en Onion. Me llamo Hannah Mitchell. Ya no tengo mi tarjeta de empleada. El guardia de seguridad, Drew, a quien había saludado cada mañana durante 8 meses, le dirigió una mirada comprensiva. Me enteré de lo que pasó, Hannah. Ese tal Moro siempre ha sido un tipo difícil. Tecleó algo en su ordenador. Estás en la lista VIP de esta mañana. Tome el ascensor ejecutivo hasta la última planta. El ascensor ejecutivo. En sus 8 meses en Vertex, Hannah nunca lo había utilizado. Los empleados normales usaban los ascensores estándar, mientras que el único ascensor ejecutivo de acero cepillado llevaba a los directivos de la empresa directamente a las últimas plantas. Gracias, Drew, dijo, agarrando con fuerza su bolso mientras cruzaba el vestíbulo de mármol. El ascensor ejecutivo era tan lujoso por dentro como por fuera. Paredes revestidas de madera, iluminación suave y completamente silencioso mientras ascendía. Hannah sentía un cosquilleo en el estómago por los nervios. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, combinado con su única chaqueta decente y unos tacones sensatos. Quería parecer profesional, no desesperada, aunque sentía una mezcla saludable de ambas cosas. El ascensor se abrió directamente a una elegante zona de recepción. Una mujer llamativa, con el pelo negro con mechas plateadas, levantó la vista desde detrás de un escritorio curvo. Señora Mitchell, soy Patricia Winters. Hablamos por teléfono. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa reservada, pero no antipática. El señor Crawford la está esperando. ¿Le traigo algo? ¿Café? Agua estaría bien. Gracias, dijo Hannah, con la garganta repentinamente seca. Patricia la condujo a través de unas puertas dobles hasta una espaciosa oficina en esquina con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Benjamin Crawford estaba sentado detrás de un enorme escritorio de nogal pulido, con el pie enyesado apoyado en un taburete acolchado. Levantó la vista de la pantalla de su ordenador y sonrió. Hannah Mitchell, pase, por favor. Patricia dejó discretamente un vaso de agua en una mesita auxiliar antes de retirarse y cerrar las puertas tras de sí. Gracias por venir, dijo Ben, señalando la silla frente a él. ¿Cómo te sientes después de la emoción de ayer? Hannah se sentó con cuidado, alisándose el vestido. Yo debería preguntarle eso a usted, señor Crawford. ¿Cómo está el tobillo, Ben, por favor? Él hizo una mueca, mirando su yeso. 6 semanas como mínimo con este artilugio. Pero podría haber sido peor si hubiera intentado ir a la oficina por mi cuenta, dijo él, fijando sus ojos azules en los de ella. Tengo entendido que ayer te despidieron. Hannah sintió un nudo en el pecho, así que lo sabía. Sí, porque llegaste tarde por ayudarme. Esa fue la razón oficial, admitió Hannah,
aunque había otros factores que habían contribuido. Ben se inclinó ligeramente hacia adelante, como Hannah dudó. Hablar mal de su antiguo supervisor al director general no parecía prudente, ni siquiera en esas circunstancias. Soy madre soltera. Mi hijo Tyler tiene 10 años. A veces, los problemas con el cuidado de los niños hacen que sea difícil llegar puntual. El señor Morrow no es especialmente comprensivo con esas situaciones. Ya veo. Ben tomó nota en un blog que tenía a su lado. Háblame de ti, Hannah. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en administración? ¿Era esto una entrevista de trabajo? La confusión de Hannah debió de reflejarse en su rostro, porque Ben sonrió. Hazme el favor. Durante los siguientes 20 minutos, Ben le preguntó por su formación, su título universitario en administración de empresas, su experiencia laboral, principalmente en puestos administrativos, con una breve etapa en el sector minorista, y sus objetivos profesionales a largo plazo. Un empleo estable con potencial de crecimiento en la gestión de operaciones. Hannah se encontró hablando con más franqueza de lo que había planeado, atraída por el interés genuino y las preguntas reflexivas de Ben. ¿Y qué hay de Tyler?, preguntó Ben, sorprendiéndola con el giro personal. ¿Tyler es? Hannah sonrió, su mirada se suavizó. Es brillante, le apasiona la ciencia, construye robots con cajas de cartón, quiere ser ingeniero o astronauta, o ambas cosas, dependiendo del día. Parece un niño extraordinario, dijo Ben. Y a Hannah le llamó la atención la genuina calidez de su voz. ¿Tiene algún problema de salud que deba conocer? La pregunta pilló a Hannah desprevenida. Tiene asma. Normalmente está bien controlado con medicación, pero se cayó preguntándose por qué estaba compartiendo eso con el director general de su antigua empresa y por qué él necesitaría saberlo. Ben asintió y tomó otra nota. Aprecio tu sinceridad, Hannah. Ya te he tenido en vilo bastante tiempo. Se recostó en la silla y cruzó las manos sobre el escritorio. Te debo una disculpa y una deuda de gratitud. Tu ayuda ayer fue mucho más allá de lo que la mayoría ofrecería a un desconocido. Cualquiera habría ayudado, objetó Hannah. Ambos sabemos que eso no es cierto, replicó Ben con suavidad. Vi pasar al menos a 5 personas antes de que tú te detuvieras. Eso dice mucho de tu carácter. Hannah se movió incómoda bajo su mirada evaluadora. He investigado las circunstancias de tu despido, continuó Ben. Richard Morrow se excedió en su autoridad. La política de la empresa permite la discreción de los directivos en casos de emergencias documentadas, como sin duda fue el tuyo. Su expresión se endureció ligeramente. Además, sus comentarios sobre los padres solteros fueron inapropiados y contrarios a nuestros valores corporativos. La esperanza se agitó en el pecho de Hannah. Eso significa que... Me gustaría ofrecerte un puesto, dijo Ben, pero levantó una mano cuando el rostro de Hannah se iluminó. No es tu antiguo trabajo. Es algo diferente. ¿Cómo diferente? Necesito un asistente ejecutivo, explicó Ben. Patricia será ascendida a directora de operaciones el mes que viene, un cambio que se ha estado preparando desde hace tiempo. El puesto implicaría gestionar mi agenda, coordinar con los jefes de departamento algunos preparativos de viaje y, en general, mantenerme organizado. Hannah parpadeó rápidamente tratando de procesar todo esto. Pero no tengo experiencia como asistente ejecutiva. Tienes experiencia administrativa, habilidades interpersonales y, lo más importante, buen criterio en situaciones de crisis, replicó Ben. El resto se puede aprender. Patricia te formará a fondo antes de que su ascenso entre en vigor. El sueldo, comenzó Hannah con cautela, sería acorde con las responsabilidades del puesto, le aseguró Ben. Aproximadamente el doble de lo que ganabas en marketing, además de mejores prestaciones y mayor flexibilidad horaria para esas inevitables emergencias relacionadas con el cuidado de los niños. La mente de Hannah daba vueltas. El doble de su salario anterior transformaría por completo su situación financiera. Las necesidades médicas de Tyler, el alquiler, tal vez incluso mudarse a un mejor distrito escolar, de repente todo parecía estar a su alcance. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, incapaz de contener su desconcierto.
Debes tener docenas de candidatos cualificados dentro de la empresa. Ben se recostó en su silla y la estudió por un momento. ¿Sabes lo que más valoro en mi equipo, Hannah? No son los títulos universitarios ni la brillantez técnica, aunque estos también tienen su importancia. Es el carácter, la integridad, el valor para hacer lo correcto, incluso cuando resulta incómodo o costoso. Señaló su tobillo. Ayer por la mañana demostraste esas cualidades con creces. Hannah sintió que le subían los colores a las mejillas. Agradezco tu confianza, pero hay más, la interrumpió Ben, con expresión cada vez más seria. Lo que voy a compartir aún no es de dominio público, dijo, empujando una carpeta por el escritorio. Vertex va a lanzar una iniciativa filantrópica el próximo trimestre. La Fundación Vertex se centrará en apoyar a los padres solteros en el mercado laboral mediante becas, subsidios para el cuidado de los hijos y programas de desarrollo profesional. Hannah abrió la carpeta y encontró materiales de marketing preliminares para la fundación, con la declaración de misión y los resúmenes de los programas. Me gustaría que, además de tus funciones como asistente ejecutiva, fueras la enlace de la fundación, continuó Ben. Tu experiencia personal sería muy valiosa para diseñar programas que realmente satisfagan las necesidades de las familias a las que queremos ayudar. La oportunidad que se le presentaba parecía casi demasiado perfecta. Un aumento sustancial de sueldo, un trabajo significativo, flexibilidad para atender las necesidades de Tyler y la oportunidad de ayudar a otras personas que se enfrentaban a los mismos retos que ella había encontrado. Sin embargo, algo le inquietaba. Es increíblemente generoso, dijo con cautela, pero no puedo evitar preguntarme si se trata de, no sé, caridad, porque te sientes obligado después de lo que pasó. La expresión de Ben se suavizó. No es caridad, Hannah. Es el reconocimiento de las cualidades que Vertex necesita en su equipo directivo. El accidente fue desafortunado, pero reveló algo valioso, algo que de otro modo podría haber pasado por alto. Sonrió. Considéralo un acuerdo mutuamente beneficioso. Yo consigo una asistente excepcional con una visión única, y tú consigues un puesto que reconoce tu valía. Hannah respiró hondo. ¿Cuándo empezaría? ¿Qué tal mañana?, preguntó Ben con una leve sonrisa. Patricia está deseando empezar a formarte y me vendría bien la ayuda para orientarme en la oficina con esto. Se dio un golpecito en la escayola. Mañana sería perfecto, respondió Hannah, con una sonrisa en el rostro. Gracias por esta oportunidad. No te defraudaré. Lo que Hannah no podía saber al salir de la oficina de Ben aquella mañana era que este encuentro fortuito haría mucho más que cambiar la trayectoria de su carrera. Con el tiempo, transformaría la cultura corporativa de Vertex, afectaría a cientos de familias con dificultades y forjaría una conexión entre ella y Benjamin Crawford que ninguno de los dos podría haber previsto cuando se encontraron en aquella acera empapada por la lluvia. 3 meses después de asumir su nuevo puesto como asistente ejecutiva de Benjamin Crawford, Hannah apenas reconocía su vida. Su pequeño apartamento había sido cambiado por un luminoso piso de 2 dormitorios en un edificio con portero automático y jardín en la azotea, donde Tyler podía observar las estrellas con su nuevo telescopio. Ahora se desplazaba al trabajo en un coche de la empresa, algo necesario para la mano derecha del director general, según insistía Ben, y su armario se había ampliado para incluir trajes a medida y zapatos de diseño que Patricia le había ayudado a elegir. «Mamá, mira esto», gritó Tyler desde la isla de la cocina, donde estaba realizando un experimento con bicarbonato y vinagre. Su kit de ciencias, un regalo de Ben después de que Tyler sacara sobresaliente en los exámenes de fin de curso, estaba esparcido por la encimera de granito. Hannah sonrió y dejó la propuesta de la Fundación Vertex que estaba revisando. «Es increíble, cariño. Solo recuerda limpiar cuando termines». La fundación se había convertido en su proyecto apasionante. Trabajando junto a Ben, había ayudado a dar forma a programas que proporcionarían un apoyo real a familias como la suya. Servicios de guardería de emergencia, horarios de trabajo flexibles, oportunidades de mentoría.
La iniciativa se lanzaría oficialmente el mes siguiente y Hannah hablaría en la gala junto a Ben, compartiendo su historia. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Ben. Necesito tu ayuda con la propuesta de Westridge. Cena de trabajo en Romanos a las 7 p.m. El coche te recogerá a las 6:30. La señora Patel confirmó que puede cuidar de Tyler. Hannah se había acostumbrado a estas peticiones de última hora. Ben respetaba sus límites como madre, pero la naturaleza de su cargo a veces requería trabajar por la noche. La señora Patel, ahora generosamente remunerada como cuidadora oficial de Tyler después del colegio, siempre estaba dispuesta a ampliar su horario cuando era necesario. La transformación en la vida profesional de Hannah había sido notable. Bajo la tutela de Patricia, había dominado rápidamente las complejidades del protocolo corporativo. Había aprendido a anticiparse a las necesidades de Ben y había establecido relaciones con el equipo directivo de Vertmindex. Richard Morrow había sido trasladado discretamente a una oficina subsidiaria en Omaha, un movimiento que Hannah sospechaba que no era casual. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la evolución de su relación con Ben. Lo que había comenzado como un aprecio formal se había convertido en una amistad genuina. Trabajaban juntos a la perfección, a menudo terminando las frases del otro en las reuniones. Él valoraba sus aportaciones en las decisiones empresariales y ella admiraba su visión de la empresa. Tyler lo adoraba, especialmente después de que Ben organizara una visita privada a la exposición de robótica del Museo de Ciencias local. Por supuesto, los rumores habían circulado por los canales de cotilleo de Vert.ex. Algunos especulaban que Hannah había manipulado de alguna manera a Ben durante su momento de vulnerabilidad. Otros sugerían una conexión más romántica. Hannah ignoró los rumores y se centró en demostrar su valía a través de un trabajo impecable. A las 6:30 p.m. en punto, Hannah le dio un beso de despedida a Tyler y bajó al coche que la esperaba. El conductor, Marcus, la saludó calurosamente. Buenas tardes, señorita Mitchell. Esta vez recogeremos primero al señor Crawford. Hannah asintió con la cabeza y se acomodó en el asiento de cuero. Revisó sus notas sobre la propuesta de Westridge, una posible asociación con una importante empresa tecnológica que ampliaría considerablemente el alcance comercial de Vertex. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Ben 15 minutos más tarde, ella estaba completamente preparada para la reunión de esa noche. Ben salió por la puerta principal, apoyándose ligeramente en su bastón. Le habían quitado la escayola hacía 2 semanas, pero su fisioterapeuta le había recomendado que siguiera usando el bastón durante un mes más. A pesar de esta concesión a su lesión, tenía un aspecto impresionante con su traje gris oscuro y su corbata burdeos. Siento la reunión de última hora, dijo, deslizándose en el asiento junto a ella. Gerald Westridge solo tenía disponible esta noche antes de partir hacia Tokio. No hay problema, le aseguró Hannah, pasándole la tableta con su versión anotada de la propuesta. He resaltado las secciones que necesitaban aclaración y he añadido las proyecciones financieras que pediste. Ben se desplazó por sus notas, asintiendo con aprecio. Es un trabajo excelente, Hannah. No sé cómo me las habría arreglado sin ti. Probablemente con mucho más café y mucho menos sueño, bromeó ella. Él se rió y Hannah sintió una calidez ahora familiar extenderse por su pecho. En los últimos meses se había vuelto experta en ignorar esos sentimientos, el acelerarse de su pulso cuando él le sonreía, el agradable cosquilleo cuando sus manos se tocaban accidentalmente mientras revisaban documentos. Los límites profesionales eran esenciales, especialmente dada su historia y sus respectivas posiciones en Vertex. Romanos, un restaurante italiano de lujo en el centro de la ciudad, era el lugar preferido de Ben para las conversaciones de negocios importantes. El maître los acompañó inmediatamente a un comedor privado donde Gerald Westridge, un hombre de cabello plateado de unos 60 años, esperaba con 2 socios más jóvenes. Ben, me alegro de verte de nuevo en pie, saludó Gerald, levantándose para estrecharle la mano. Su mirada se desplazó hacia Hannah con curiosidad indisimulada. Gerald, te presento a Hannah Mitchell,
mi asistente ejecutiva y directora de programas de nuestra fundación, presentó Ben. Ella ha sido fundamental en el desarrollo del marco de colaboración que estamos discutiendo esta noche. Hannah notó el sutil énfasis que Ben puso en su doble función, estableciendo su presencia como algo más que un apoyo administrativo. Era una de las muchas formas en que él validaba constantemente sus contribuciones en entornos profesionales. La cena transcurrió sin incidentes, pasando de los aperitivos a los platos principales, con una conversación fluida entre especificaciones técnicas y estrategia de mercado. Hannah contribuyó cuando fue oportuno, y sus ideas sobre los plazos de implementación fueron especialmente bien recibidas. Cuando sirvieron el postre, Gerald se volvió hacia Hannah con una franqueza inesperada. Bueno, señorita Mitchell, Ben me ha contado que llegó a Vertex en circunstancias bastante inusuales, algo sobre rescatarlo en la calle. Hannah se tensó, sintiendo el menosprecio implícito en su tono. Antes de que pudiera responder, Ben intervino con suavidad. Hannah demostró un juicio y una compasión excepcionales esa mañana, cualidades que aporta a todos los aspectos de su trabajo en Vertex. La empresa tiene suerte de que nuestros caminos se hayan cruzado, por muy poco convencional que haya sido. Gerald los observó a ambos durante un momento y luego asintió con la cabeza. Dicen que la fortuna favorece a los audaces. Y hablando de fortuna, levantó su copa por una asociación que nos beneficiará sustancialmente a ambos. El acuerdo quedó sellado. Cuando salieron del restaurante 2 horas más tarde, Hannah sintió una profunda satisfacción. La asociación con Westridge supondría una transformación para Vertex, y ella había desempeñado un papel importante en su consecución. Ha ido mejor de lo esperado, comentó Ben mientras se subían al coche. Tu sugerencia de una implementación por fases ha respondido a la principal preocupación de Gerald. Le preocupa que se vean afectados sus sistemas actuales, observó Hannah. El enfoque por fases le da tiempo a su equipo para adaptarse. Ben asintió con la cabeza, con expresión pensativa. Tu capacidad para leer a las personas es extraordinaria, Hannah Kay. Es uno de tus mayores puntos fuertes. Gracias, dijo ella, dándose cuenta de repente de lo cerca que estaban sentados en el asiento trasero, tenuemente iluminado. Probablemente debería revisar los preparativos de la gala de la fundación cuando volvamos a la oficina. El organizador del evento tenía preguntas sobre la distribución de los asientos. Son casi las 10 de la noche, señaló Ben con delicadeza. La distribución de los asientos puede esperar hasta mañana. Llevémosla a casa, con Tyler. El trayecto en coche hasta el apartamento de Hannah transcurrió en un cómodo silencio. Cuando llegaron, Ben insistió en acompañarla hasta el vestíbulo, apoyándose solo ligeramente en su bastón. Gracias por esta noche, dijo mientras se detenían junto a los ascensores. Tu contribución a la negociación de West Ridge ha sido inestimable. Solo hago mi trabajo, respondió Hannah con una sonrisa. La expresión de Ben se volvió seria. Es más que eso, y ambos lo sabemos. Dudó, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Hannah, hay algo que quería comentarte. Las puertas del ascensor se abrieron, distraéndolos a ambos momentáneamente. Cuando Hannah volvió a mirar a Ben, algo en sus ojos le aceleró el pulso. Sí, le animó ella cuando él no continuó. Ben negó ligeramente con la cabeza. Aquí no, ahora no. Puede esperar hasta después de la inauguración de la fundación. Ambos debemos centrarnos en que sea un éxito. Hannah asintió, aunque la curiosidad la devoraba por dentro. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Hannah. Mientras subía en el ascensor hasta su planta, la mente de Hannah se llenó de posibilidades. ¿Iba a reestructurar su puesto, a ofrecerle un cargo diferente? Solo faltaban 3 semanas para la inauguración de la fundación. Fuera lo que Ben quería discutir, era evidente que le importaba lo suficiente como para elegir el momento adecuado. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos para la fundación. Hannah coordinó con los proveedores del catering, ultimó la lista de invitados, revisó sus notas para el discurso y gestionó la agenda cada vez más apretada de Ben. Tenían poco tiempo para conversar en privado. Sus interacciones se centraban exclusivamente en el trabajo. 2 días antes de la gala,
Hannah estaba revisando los materiales de los donantes en la oficina de Ben cuando Patricia llamó a la puerta y entró con expresión preocupada. Ben, Victoria Harrington está aquí para verte. Hannah vio cómo Ben se ponía tenso de forma casi imperceptible. No tengo nada programado con Victoria. Dice que es urgente, respondió Patricia, con un tono cuidadosamente neutro. Ben suspiró. Hazla pasar. Cuando Patricia se retiró, se volvió hacia Hannah. Victoria Harrington es tu exmujer, terminó Hannah en voz baja. Lo recuerdo de la sesión informativa inicial cuando empecé. Lo que no añadió fue que había aprendido mucho más sobre Victoria Harrington Crawford en los meses transcurridos desde entonces. Una destacada abogada corporativa, famosa por su ambición y de la que se rumorea que abandonó el matrimonio cuando Ben se negó a trasladarse a Londres para avanzar en su carrera. Antes de que Ben pudiera responder, la puerta se abrió y Victoria entró con paso firme. Alta, impecablemente vestida, con un elegante cabello rubio y rasgos afilados, irradiaba autoridad y confianza. Benjamin, saludó fríamente antes de fijar la mirada en Hannah. Me gustaría hablar contigo en privado. Hannah es mi asistente ejecutiva, respondió Ben, con un tono tan frío como el de Victoria. Cualquier cosa que necesites discutir conmigo puedes decirla en su presencia. Las cejas perfectamente delineadas de Victoria se arquearon ligeramente. Muy bien, voy a volver a Nueva York de forma permanente. Anderson y Mercer va a abrir una sucursal aquí y me han ofrecido ser socia gerente. Enhorabuena, dijo Ben con tono neutro, pero no entiendo por qué esto requería una visita no programada. La mirada de Victoria se posó brevemente en Hannah antes de volver a Ben. Pensé que podríamos reconsiderar nuestra situación, dado el cambio de circunstancias. Las razones de nuestra separación ya no son válidas. La insinuación flotaba en el aire como una nube tormentosa, y Hannah se sintió, de repente, muy fuera del lugar, al ser testigo de una conversación demasiado personal para su función profesional. Debería dejarles solos, murmuró, recogiendo sus cosas. No es necesario, dijo Ben, pero Hannah ya se dirigía hacia la puerta. Voy a comprobar los preparativos del catering para la gala, dijo, evitando mirar a los ojos a ninguno de los dos. Patricia tiene mi número si necesitáis algo. Una vez a salvo en su oficina, Hannah se sentó pesadamente en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. La elegante y hermosa Victoria era exactamente el tipo de mujer que habría imaginado con Ben, sofisticada, realizada, moviéndose en los mismos círculos de élite. Frente a esa imagen, Hannah se sentía irremediablemente superada, a pesar de su crecimiento profesional en los últimos meses. Más preocupante aún era su reacción emocional. La punzada de celos que le habían provocado las palabras de Victoria confirmó lo que había estado tratando de negar. Sus sentimientos por Ben habían evolucionado mucho más allá de la admiración profesional o la amistad. Se había enamorado de su jefe, una complicación que podía poner en peligro todo lo que había logrado con su esfuerzo. Hannah consiguió evitar a Ben durante el resto del día, sumergiéndose en los preparativos de la fundación. Salió temprano de la oficina, alegando que Tyler tenía una emergencia con un proyecto de ciencias. No era del todo falso, aunque su modelo de volcán solo necesitaba pequeños ajustes. Esa noche, mientras Tyler dormía, Hannah se sentó en su balcón con una copa de vino, enfrentándose a la realidad de su situación. Sus sentimientos por Ben habían crecido constantemente durante los meses que llevaban trabajando juntos, alimentados por su amabilidad, su inteligencia y el respeto que le mostraba. Pero actuar en base a esos sentimientos ponía en riesgo todo: su trabajo, su reputación profesional, el trabajo de la fundación que se había vuelto tan importante para ella. Y ahora Victoria había regresado, claramente interesada en la reconciliación. Hannah no se hacía ilusiones sobre competir con la exmujer de Ben, que compartía su origen, su educación y su posición social. Lo que Ben hubiera querido discutir con ella probablemente quedaría en suspenso ahora que Victoria había vuelto a aparecer. Problemas de adultos, murmuró Hannah para sí misma, repitiendo la frase que solía usar cuando Tyler le preguntaba sobre asuntos que superaban su comprensión. No se le escapaba la ironía,
A pesar de su nueva confianza profesional, se sentía tan indefensa como una colegiala con su primer enamoramiento. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. ¿Estás bien? Te fuiste de repente. Hannah miró la pantalla, sin saber cómo responder. La honestidad no era una opción, pero tampoco se sentía cómoda con el engaño descarado. Solo necesitaba ayudar a Tyler con su proyecto de ciencias. Todo listo para el ensayo de la gala de mañana. Su respuesta llegó rápidamente. La visita de Victoria fue inesperada. No hay nada de qué preocuparse. Nos vemos mañana. No hay nada de qué preocuparse. Las palabras resonaban en la mente de Hannah mientras trataba de interpretar su significado. ¿La estaba tranquilizando profesionalmente o había un mensaje más profundo? A la mañana siguiente, Hannah llegó temprano a la oficina, decidida a mantener una profesionalidad absoluta. El ensayo de la gala estaba programado para el mediodía en el Grand Meridian Hotel, donde se celebraría el evento real mañana por la noche. Como directora del programa y ponente destacada, Hannah necesitaba repasar su presentación y coordinarse con el equipo audiovisual. Estaba revisando sus notas en el salón de baile del hotel cuando Ben llegó con aspecto ligeramente agitado. «Siento llegar tarde», dijo, dejando su maletín. La reunión de la junta se alargó. «No pasa nada», respondió Hannah, manteniendo un tono ligero. «El equipo técnico está instalando el proyector para mi presentación». Ben la observó durante un momento. «Hannah, sobre lo de ayer, deberíamos centrarnos en el ensayo», le interrumpió ella con delicadeza. «La inauguración de la fundación es demasiado importante como para distraernos con otros asuntos». Una sombra, tal vez de decepción, cruzó su rostro, pero asintió con la cabeza. «Tienes razón, como siempre. Empecemos». El ensayo transcurrió sin problemas. La presentación de Hannah sobre la misión de la fundación fue convincente, entrelazando estadísticas con anécdotas personales sobre sus experiencias como madre soltera. Cuando terminó, el pequeño público formado por el personal y los empleados del hotel aplaudió calurosamente. «Ha sido impresionante», dijo Ben, acercándose al podio mientras Hannah recogía sus notas. «Mañana por la noche vas a conmover a la gente». «Eso espero», respondió ella. «Estos programas pueden cambiar vidas». «Ya lo han hecho», dijo Ben en voz baja, «la mía incluida». Antes de que Hannah pudiera responder, Patricia llamó a Ben para discutir un problema con la distribución de los asientos, dejando a Hannah preguntándose por sus palabras. Esa noche, Tyler estaba muy emocionado por la gala. «¿Puedo volver a ver tu vestido, mamá?» Hannah sacó el vestido azul medianoche de su armario, otro regalo de Ben, que había insistido en que la directora de la fundación debía lucir acorde con la ocasión en la inauguración. El vestido largo de seda con sutiles adornos plateados era más elegante que cualquier otro que hubiera tenido jamás. «Vas a parecer una princesa», declaró Tyler. ¿Va a estar allí el señor Ben?» «Por supuesto», respondió Hannah, colgando con cuidado el vestido. «Es el fundador». Tyler asintió con sabiduría. «Te cae bien, ¿sabes?» Hannah casi deja caer la percha. «¿Qué te hace decir eso?» «La forma en que te mira. Como papá solía mirarte en las fotos antiguas antes de marcharse». La observación de Tyler, expresada con franqueza infantil, dejó a Hannah sin palabras. Además, él continuó ajeno a su reacción. «¿Qué me dijo?» «Cuando me llevó al Museo de Ciencias mientras tú estabas en esa reunión de marketing, me preguntó si me importaría que pasara más tiempo contigo. Le dije que no me importaba, siempre y cuando no te hiciera llorar como hacía papá». Hannah se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Tyler, ¿qué dijo Ben exactamente?» Tyler se encogió de hombros. «Dijo que le importabas mucho y quería saber si me parecería bien que te llevara a una cita de verdad alguna vez. Le dije que te gusta la comida italiana y que odias las películas de miedo». Hannah se sintió mareada. Al parecer, Ben había hablado con su hijo sobre salir con ella hacía semanas, pero nunca había abordado el tema directamente con ella. ¿Era esto de lo que quería hablar la noche que Victoria regresó? A la noche siguiente, mientras Hannah se preparaba para la gala, sus pensamientos seguían confusos. La señora Patel se preocupaba por Tyler, prometiéndole películas y palomitas,
mientras Hannah daba los últimos retoques a su maquillaje. El servicio de transporte llegaría en 15 minutos para llevarla al Grand Meridian. «Estás preciosa», declaró la señora Patel. «Tu jefe no sabrá qué le ha golpeado». Hannah se sonrojó. «No es eso, señora Patel». La anciana le dirigió una mirada cómplice. «Si tú lo dices, querida». El salón de baile del hotel se había transformado para la gala. Iluminación tenue, elegantes arreglos florales y pancartas de la Fundación Vertex colocadas con buen gusto. Como directora del programa, Hannah tenía que llegar temprano para asegurarse de que todo estuviera en su sitio. Los invitados, los donantes corporativos, los socios de la comunidad y los ejecutivos de Vertex empezarían a llegar en una hora. Estaba comprobando la configuración de la presentación por última vez cuando oyó la voz de Ben detrás de ella. Hannah se giró y lo vio de pie en la entrada del salón de baile, impecable con su esmoquín. Había cambiado su bastón por uno más formal, con mango de plata. Por un momento se quedó sin habla, impresionada por lo guapo que estaba y por la intensidad de su mirada. «La sala está perfecta», dijo, acercándose a ella. «Y tú también». «Gracias», logró decir, alisando nerviosamente su vestido, que ya estaba impecable. «¿Victoria asistirá esta noche?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. La expresión de Ben cambió a una de confusión. «Victoria, no». ¿Por qué iba a hacerlo? Hannah dudó. «Supuse que como ha vuelto a la ciudad, quizá os hubierais reconciliado». Ben comprendió todo. «Por eso me has estado evitando». Negó con la cabeza, esbozando una sonrisa. «Hannah, Victoria y yo llevamos 3 años divorciados. Su regreso no cambia nada». Pero ella dijo, «Las razones de vuestra separación ya no son válidas», señaló Hannah con el corazón acelerado. «La razón de nuestra separación fue que queríamos vidas diferentes», explicó Ben con delicadeza. «Eso no ha cambiado. Ella se centra en su carrera y no le interesa la vida familiar. Yo quiero...». Se detuvo y dio un paso hacia ella. «Quiero algo muy diferente». El aire entre ellos parecía vibrar con posibilidades. Hannah era muy consciente de su soledad en el amplio salón de baile, con el personal ocupado en otras zonas del hotel preparando la velada. «¿Qué quieres, Ben?», preguntó en voz baja. «Creo que lo sabes», respondió él, con la misma voz tranquila. «Llevo semanas queriendo hablar contigo sobre ello, pero nunca parecía el momento adecuado. Entonces apareció Victoria y empezaste a evitarme». Hannah respiró hondo. «Tyler me dijo que hablaste con él sobre nosotros». Ben pareció avergonzado por un momento. «Debería haber hablado contigo primero. Fue una presunción por mi parte». «Lo fue», admitió Hannah, «pero también fue un detalle», y lo miró directamente a los ojos. «Ben, trabajamos juntos. Eres mi jefe. La fundación está a punto de ponerse en marcha. Hay 1000 razones por las que esto es complicado». «Lo sé», reconoció él. «Y si me dices que no te interesa, no volveré a mencionarlo. Continuaremos nuestra relación profesional exactamente como antes». Dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera detectar las sutiles notas de su colonia. «Pero si existe alguna posibilidad de que sientas lo mismo que yo, creo que nos debemos a nosotros mismos explorar esa posibilidad». «¿Y de qué manera?», preguntó Hannah, con una voz apenas audible. Ben le tomó la mano y la sostuvo suavemente entre las suyas. «Me estoy enamorando de ti, Hannah Mitchell. No porque me ayudaste cuando estaba herido, aunque siempre te estaré agradecido por eso, sino por cómo eres, por tu inteligencia, tu amabilidad, tu fuerza, la forma en que defiendes a Tyler y a otros como él, la forma en que me desafías a ser mejor». A Hannah se le cortó la respiración. «Ben, yo...». Las puertas del salón de baile se abrieron de par en par cuando el personal del catering llegó con bandejas de copas de champán. Ben soltó su mano a regañadientes y dio un paso atrás mientras los trabajadores colocaban con eficiencia las copas en las mesas cercanas. «Deberíamos terminar esta conversación más tarde», dijo Hannah, recomponiéndose con esfuerzo. «Los invitados llegarán pronto». Ben asintió, aunque la renuencia era evidente en su expresión.
Esta noche, después del evento, cenaremos solos, los dos. Hannah sonrió sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el nerviosismo. Me encantaría. La gala transcurrió a la perfección. La presentación de Hannah recibió una ovación de pie, lo que llevó a varios donantes potenciales y a aumentar sus contribuciones prometidas en ese mismo momento. La fundación se inauguró oficialmente con el doble de la financiación inicial prevista, lo que garantizaba que los programas pudieran comenzar de inmediato en múltiples lugares. A lo largo de la velada, Hannah fue consciente de la mirada de Ben siguiéndola por la sala mientras ella atendía a los invitados. De vez en cuando sus miradas se cruzaban, y la comunicación silenciosa entre ellos le provocaba una emocionante sensación de expectación. Cuando el evento tocaba a su fin, Ben se acercó a ella cerca del guardarropa, donde ella estaba dando las gracias al coordinador de eventos del hotel. ¿Lista para la cena?, le preguntó cuando se quedaron solos. Le he pedido a Marcus que traiga el coche. Déjame ver primero cómo está Tyler, respondió Hannah, sacando su teléfono. La señora Patel respondió al segundo tono. Todo va bien, querida. Tyler está profundamente dormido. No te apresures a volver a casa. Disfruta de la velada. Había un tono cómplice en la voz de la anciana que hizo sonrojar a Hannah. El restaurante que Ben había elegido era pequeño e íntimo, escondido en una tranquila calle lateral. El Maître Lowe's condujo a una mesa privada en un rincón, tenuemente iluminada por velas. Llevo meses queriendo traerte aquí, admitió Ben mientras se acomodaban en sus asientos. Entonces es excepcional. Por eso le preguntaste a Tyler sobre la comida italiana, bromeó Hannah con delicadeza. Ben se rió. Me has pillado. Quería estar preparado. Mientras disfrutaban de su cena tardía, la conversación fluyó con facilidad entre ellos, tocando temas como el éxito de la gala, los planes futuros de la fundación y, finalmente, temas más personales. Hannah se encontró compartiendo historias sobre los primeros años de Tyler, los retos y las alegrías de criarlo sola después de que su padre los abandonara cuando Tyler solo tenía 3 años. Tienes suerte de tenerte, dijo Ben, estirando el brazo sobre la mesa para cogerle la mano. Eres una madre extraordinaria. ¿Y tú?, preguntó Hannah. ¿Victoria y tú quisisteis tener hijos? Una sombra cruzó el rostro de Ben. Yo sí, ella no. Se convirtió en una de las muchas incompatibilidades que no pudimos resolver. Dudó y luego añadió, siempre he querido tener una familia. Los aspectos más tradicionales del éxito, la empresa, la seguridad financiera, no significan nada sin alguien con quien compartirlos. La vulnerabilidad de su confesión conmovió profundamente a Hannah. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja. Ahora he encontrado a alguien que me hace creer que aún es posible, respondió él, con la mirada fija en la de ella. Si ella está dispuesta a arriesgarse con un adicto al trabajo con un tobillo recién curado y sin ningún sentido de la orientación en los supermercados, se rió Hannah. Eso es extrañamente específico. Patricia puede haber mencionado el incidente del supermercado de las compras de la última fiesta de Navidad, admitió Ben con una sonrisa. Cuando terminaron de comer, la charla distendida entre ellos se convirtió gradualmente en algo más serio, más cargado de posibilidades. ¿Qué hacemos a partir de aquí?, preguntó Hannah mientras Ben la ayudaba a ponerse el abrigo. Profesionalmente, quiero decir, habrá rumores. Ya los hay, señaló Ben. Pero entiendo tu preocupación. Si lo prefieres, podríamos reestructurar tu puesto para que dependas directamente de la Junta en lo relativo a la fundación y de Patricia en lo relativo a las tareas administrativas. Hannah asintió, conmovida por su consideración. Quizás sea lo mejor, al menos al principio. No quiero que nadie cuestione mis contribuciones o tu criterio. Fuera del restaurante, había empezado a nevar ligeramente, cubriendo la acera con delicados cristales. Marcus esperaba con el coche, pero Ben no se dirigió hacia él inmediatamente. Sé que esto es complicado, dijo, tomándole ambas manos entre las suyas, y tenemos mucho que resolver, pero quiero que sepas que voy en serio con esto, con nosotros. Sean cuales sean los retos que se nos presenten, los afrontaremos juntos.
Hannah lo miró, con los copos de nieve posándose en su cabello oscuro. 6 meses atrás, había sido una madre soltera en apuros, desesperada por mantener un trabajo que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Ahora estaba parada en una acera cubierta de nieve con un hombre que respetaba su inteligencia, valoraba su trabajo, adoraba a su hijo y de alguna manera improbable la amaba. Juntos suena perfecto, susurró, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. Mientras Ben la abrazaba, profundizando el beso mientras los copos de nieve revoloteaban a su alrededor, Hannah sintió que las últimas piezas de su nueva vida encajaban en su sitio. La mujer que se había detenido para ayudar a un desconocido herido aquella lluviosa mañana nunca habría imaginado que la compasión la llevaría a la realización profesional, a la seguridad económica y ahora al amor de un hombre que veía su verdadero valor. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Ben brillaban de felicidad. «Debería llevarte a casa con Tyler». «Sí», asintió Hannah, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse de su abrazo. «Pero mañana tal vez podrías venir a cenar. Tyler quiere mostrarte su proyecto sobre volcanes». «Me encantaría», respondió Ben, quitándole un copo de nieve de la mejilla con tierno cuidado. Mientras conducían bajo la suave nevada hacia el apartamento de Hannah, con la mano de ella firmemente entrelazada con la de Ben, Hannah reflexionó sobre el extraño y maravilloso viaje que la había traído hasta allí. Un acto de bondad en una mañana agitada lo había cambiado todo, no solo para ella y Tyler, sino para innumerables familias que se beneficiarían de la fundación nacida de ese encuentro fortuito. Algunos lo llamarían destino. Hannah prefería pensar que era la prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, y podía conducir a posibilidades más allá de la imaginación. Y mientras el pulgar de Ben trazaba suaves círculos en su palma, ella agradeció en silencio al universo por aquella mañana lluviosa en la que llegar tarde al trabajo la había llevado de alguna manera exactamente al lugar donde debía estar.